En Es la Mañana de Federico, preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, se casó Moreno. Y dijo que, César Vidal, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Jorge Alcalde, bien hallado. Pues muy buenos días, y me recuerda esa frase como la acababa mi abuela. Era bueno, se casó Moreno, malo, se volvió a casar. Anda. Así que ahí tenía un... No conocía yo esa segunda parte. Yo tengo otra segunda parte en mi pueblo. Se decía, bueno, se casó Moreno con una gitana que tiene las tit como una campana. El pueblo llano, que es que en Teruel somos así, o sea, tenemos ese rasgo de nuestro carácter que es un tanto explosivo. Como llevamos ahí desde el siglo XIV con los mismos que llegaron desde Navarra y La Rioja, y ahí nos hicimos fuertes en aquellos montes. Yo creo que está la misma población que entonces, con algunas bajas pocas y algunos nacimientos menos, pero estructuralmente los mismos. Sí. Bueno, vamos con la pregunta. El origen de estos dichos también es una pregunta que pueden enviar nuestros oyentes a nuestro correo electrónico. Efectivamente, historia@eslamanana.com. Empezamos con historia española, entonces. Sí. Dice Julián Jimeno Casado: según parece, Emilio Castelar escribió un artículo que se titula El rasgo, que inspiró a Zola su célebre Yo acuso. Me gustaría saber, dice Julián, qué relación tuvo con la noche de San Daniel y si ambos, tanto el artículo como la tal noche, tuvieron tanta importancia en la caída de la reina Isabel II. Bueno, empecemos por el rasgo, porque ese artículo leerlo poco, pero contarlo, interpretarlo en muchos sitios... Tiene bastante... Bueno, vamos a ver, yo tengo dudas de que el rasgo influyera en el Yo acuso de Emilio Zola, siquiera porque hay 40 años de distancia entre uno y otro, pero sí es verdad que lo más parecido al Yo acuso, periodísticamente hablando, en la historia de España sería el rasgo. Emilio Castelar había fundado en 1864 un periódico que se llamaba La Democracia, y era un periódico en el que continuamente le estaban censurando y le estaban multando los artículos. O sea, era prácticamente escribir uno e inmediatamente o se censuraba o se multaba. Y el rasgo, que es un artículo que aparece el 24 de febrero, es un artículo que efectivamente hizo mucho daño a Isabel II. Bien es verdad que la situación de la monarquía isabelina estaba deteriorada. ¿Por qué? Pues porque en una situación de grave crisis económica, Isabel II anuncia que va a vender una serie de joyas de la corona y que va a dar la mitad de lo que cuestan, de lo que pueda reportar la venta de esas joyas a los pobres. Y en ese sentido, evidentemente, pues el gesto, el rasgo que diría Castelar, parece magnífico. Es decir, la reina coge una serie de joyas y además con la mitad me quedo yo del dinero y la otra mitad que se reparta generosamente. Y entonces inmediatamente Castelar escribe un rasgo diciendo, bueno, aquí la gente se ha almibarado escuchando la propuesta de la reina Isabel II y nadie ha reparado en que esas joyas no son de Isabel II, son del patrimonio nacional. Entonces lo que pretende Isabel II pues es una sinvergonzonería. Pretende vender las joyas del patrimonio nacional y quedarse encima con la mitad de lo que pueda sacarse de vender las joyas y luego el resto pues sí entregarlo. De modo que el rasgo es algo absolutamente vergonzoso. Esto provoca inmediatamente una reacción fulminante de Narváez, que es el presidente del gobierno, que destituye a Castelar de su cátedra, lo cual provoca inmediatamente una revuelta universitaria porque hay una serie de colegas de Castelar que amenazan con dimitir y porque además, sobre todo, se organizan una serie de manifestaciones que van a culminar en la noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865, la noche de San Daniel, en la que el ejército reprime a los manifestantes y se produce un fenómeno que se va a producir prácticamente hasta los guardias de asalto cuando se crean en 1931 con la Segunda República. Y es que como no existían instrumentos adecuados de represión de algaradas, como son las porras, las bolas de goma, etcétera, a la hora de acabar con las manifestaciones se recurría a echarse a la cara el fusil y disparar, o de utilizar los sables, con lo cual lo que podían haber sido unos heridos y magullados acababan siendo muertos, que fue lo que pasó la noche de San Daniel. Cada muerto es un entierro y una familia, una nueva manifestación, y una búsqueda de venganza, exactamente. etcétera.
Cuando se produce la noche de San Daniel, esto tiene unas consecuencias tremendas. Por ejemplo, Alcalá Galiano, del disgusto, muere de una apoplejía. Los catedráticos de la Universidad Central deciden dimitir prácticamente en bloque para no tener que sustituir a Castelar. Y Narváez finalmente se ve obligado a dimitir y abandonar el gobierno. Es verdad que O'Donnell inmediatamente restituye a Castelar a su cátedra, pero Castelar, que estaba en lo suyo, tanto en enero como en junio de 1866 se suma a los pronunciamientos progresistas contra Isabel II, con lo cual se coloca en una situación difícil. Llega a salvar la vida, curiosamente, por la intercesión de dos mujeres. Una era Carolina Coronado y la otra, paradójicamente... Carolina Coronado de Perry. De Perry. Sí. Y paradójicamente Isabel II, pero como sobre él pesa una condena de garrote vil, pues no tiene más remedio que exiliarse. Y durante 2 años, de 1866 a 1868, Castelar, que dijo que eso fue su gran escuela de la vida, se dedica a recorrer países europeos, se dedica a conocer a gente muy entretenida, como debía ser Gambetta o Víctor Hugo, y se dedica también a colaborar con una serie de publicaciones hispanoamericanas, pues más que nada para intentar ganarse la vida después de que había perdido la cátedra. Pero claro, en 1868, cuando se produce el pronunciamiento contra Isabel II, uno de los primeros que está en la fila, obviamente, es Castelar. De modo que, por responderlo, efectivamente sí tuvo mucha influencia en lo que se ha dado en llamar la Noche de San Daniel, que yo creo que reproduce bastante bien Galdós en uno de sus episodios nacionales, y ya es más indirecta su participación en la caída de Isabel II. Yo creo que la monarquía de Isabel II acaba cayéndose porque se va vaciando de contenido y se va erosionando de legitimidad. El rasgo, evidentemente, contribuyó a erosionar esa sensación de legitimidad de la monarquía de Isabel II, pero la monarquía de Isabel II, la verdad es que se había ido vaciando ya misma de legitimidad y acaba cayendo además de una manera tonta, como suelen caer las monarquías aquí en España, y es cuando nadie lo piensa. Es decir, Isabel II está veraneando en San Sebastián y de pronto se produce un pronunciamiento y decide que lo más prudente es pasar la frontera. Hay que decir que los Borbones nunca han resistido mucho frente a pronunciamientos y cosas de ese tipo. No es que no resistan, es se que van antes enseguida, de que se lo notifiquen se han largado. Se suelen ir y entonces, bueno, pues es lo que pasa con Isabel II y, insisto, en la caída de Isabel II es indirecto, en la noche de San Daniel es totalmente directo. ¿Qué impresión tienes, por rematar, acerca del Castelar presidente cuarto y último de la Primera República? Yo creo que es el único presidente que intenta reconducir la Primera República y ya es tarde, porque la Primera República se está desplomando. Igual que los últimos monárquicos de Amadeo de Saboya se despiden de Amadeo de Saboya gritando viva la República, pues la República termina gritando viva Alfonso XII. Es decir, ya todo el mundo estaba en el cambio de régimen, que es algo que tiene muchos paralelos en la historia de España, ¿eh? Sí. No es algo excepcional de esa época, pero yo creo que Castelar es el único que intenta un proyecto republicano que ya es imposible porque a la República le han saltado todas las costuras, pero que es un proyecto de unidad nacional, de evitar el cantonalismo, de que sea una república democrática, pero donde no acabe en la desintegración territorial. Y claro, ya llega muy tarde. Posiblemente si Castelar hubiera sido el primer presidente de la República, pues a lo mejor la experiencia republicana no hubiera salido mal. Por cierto, que decimos de los Borbones, pero Figueras, primer presidente de la República, es fantástico. Sale un día del Parlamento y ve que aquello que es que no hay manera, se va a la estación, coge el tren a París y 2 días después manda un telegrama: llegué bien, saludos Figueras. Dice, pero no puede ser. Pues sí, pues fue. O sea... Luego, generalmente estas espantadas se suelen justificar con la idea de que no haya derramamiento de sangre. Es lo mismo que Figueras, porque dijo yo no firmo una sentencia de muerte y Alfonso XII por eso de que no se derrame la sangre de los españoles, el ejercicio de mis prerrogativas regias, y luego al final eso suele acabar en unos baños de sangre mucho peores, ¿eh? Pero dice queda bien, el idiota, dice Alfonso XIII, dice, sin duda erré yo alguna vez, pero nuestra patria siempre ha perdonado las culpas sin malicia. Sin malicia. El tío huyó. Todo depende de lo que se entienda por malicia. Y el resultado fue... El otro día, es que no me canso de repetirlo, voy a tener que hacer media docena de columnas arrojadizas.
el tío el colaborador de la COPE, cuando nos fuimos, que es un escritor de estos del País, el Carlos Cue, decía, los republicanos arrasaron en las elecciones municipales del 31. Eso es una muestra de ignorancia histórica Pero grave. asombroso. Es decir, no es que no ganaran, es que los monárquicos ganaron 4 o 5 a 1. Casi 5-1, sí. Pero, hombre, ¿pero cómo que arrasaron? Arrasarían en casa de los Elorza y Cue. O sea, No, eso es un disparate. Es verdad que en las capitales de provincia sí hubo una victoria republicana mayoritaria, pero en el conjunto del país ni lejanamente, claro. en fin, Es verdad podridos. que en Madrid votaron, por ejemplo, los muertos por Rico, que era el Sí. candidato del Partido Socialista. Lo cual demuestra que tenía mucha popularidad, porque para convocar a los difuntos a las urnas hay que tener una capacidad de arrastre notable. Sí. Sí, y eso que eran ateos y... Bueno, no, pero había mucho espiritista. Había muchos espiritistas y también mucho más. Mejor, sí. La segunda pregunta. Segunda Guerra Mundial, otro de los temas que gustan a nuestros oyentes, es Luis Pino Uribe, el que dice así: en la Segunda Guerra Mundial Hitler estuvo muy cerca de Moscú. ¿Cuál es la razón que le llevó a desoír los consejos de sus generales y preferir atacar la zona del Volga en vez de ir a Moscú? Bueno, yo creo que había buenas razones para hacerlo. Luego, a posteriori, se ha dicho que efectivamente había sido un gran error el hecho de que Hitler desplazara el gran eje de avance del ejército alemán de la Wehrmacht del centro, que iba hacia Moscú, hacia el sur, que era Ucrania y el Volga. Vamos a ver, la gran sorpresa que se lleva el ejército alemán y Hitler a las pocas semanas de invadir la Unión Soviética es que el ejército rojo era mucho mayor de lo que se había esperado. Es decir, la gran sorpresa, y eso se ve en las conferencias militares de Hitler, es que el número de prisioneros ya supera el número de efectivos que Alemania consideraba que tenía el ejército rojo. Con lo cual pensaban que tenía que desplomarse de un momento a otro, pues no era posible estar capturando Eso millones de significa prisioneros. que su servicio de inteligencia eran dejaba malos. mucho que desear, a diferencia del soviético. Entonces hay un momento, y es la orden directiva del 21 de agosto del 41, en la que Hitler decide cambiar el principal eje de la ofensiva, que se dirige hacia Moscú, hacia el sur, hacia el Volga y hacia Ucrania. Esto no era un disparate, tenía mucha razón de ser. Es decir, en primer lugar, lo que se quería evitar era que la aviación soviética en un momento determinado pudiera tener dentro de su radio de acción los campos de petróleo de Rumanía. Y efectivamente, tal y como iba avanzando el ejército alemán en el sur, era posible que en algún momento, si se producía una detención del ejército alemán, la aviación soviética pudiera bombardear unos campos petrolíferos que estratégicamente eran esenciales. Pero luego, aparte de eso, Ucrania y la zona del Volga era el granero de Europa en esos momentos. Ya se ocuparía después Khrushchev de tener que importar miles y miles de toneladas de trigo, pero todavía a la sazón y con colectivización staliniana y todo seguía siendo el granero de Europa y tenía una enorme riqueza industrial que era un objetivo estratégico de primer orden, mientras que Moscú tenía fundamentalmente un valor simbólico. Efectivamente, el avance del ejército sur consigue hacerse con el Volga y consigue hacerse con todo lo que es Ucrania y inmediatamente llega hasta Moscú. Es decir, los alemanes llegaron el 28 de noviembre del 41, estaban a 20 kilómetros de Moscú y ahí quedaron detenidos. Pero estuvieron a punto de tomar Moscú. Y de hecho eso es tan relevante, y estos son hechos que se han conocido hace muy poco, que por ejemplo Stalin le ofrece, cuando Hitler finalmente está a punto de tomar Ucrania, le ofrece una paz pactada aceptando que el Tercer Reich se quede con toda Ucrania. Es decir, cediendo Ucrania al Tercer Reich al estilo de lo que fue el Tratado de Brest-Litovsk, con el que Lenin se sale de la Primera Guerra Mundial. Y Hitler lo rechaza porque está convencido, primero por una razón muy sencilla, y es que mientras que el Kaiser no quería acabar con el zar, sino ganar la guerra y librarse de un segundo frente, Hitler sí quería acabar con Stalin y con la Unión Soviética. Y efectivamente él decide que continúa la guerra porque tiene que hundir al régimen, no va a dar un respiro al régimen aunque sea a costa de Ucrania. Y se produce otro episodio que es desconocido, y que también se ha conocido en los últimos años y que tiene una enorme importancia, y es que en esos días en los que Stalin inicialmente sale de Moscú pero luego decide regresar y quedarse con la población, lo que galvaniza a los defensores de Moscú, por primera vez piensa que lo van a destituir.
y tiene lugar una reunión en la que él espera que lo van a destituir, porque se reúne todo el Politburó con él, incluido Beria y otra gente, y en ese momento empiezan a decirle que se necesita un hombre que haga frente a la situación, a la catástrofe que se está viviendo en los frentes, que una a toda la nación y que pare al invasor alemán. Y en ese momento Stalin, que está viendo que le van a decir, compañero Stalin, te vas a Siberia, y ese hombre va a ser Beria, o quien sea, él pregunta en ese momento tímidamente, viendo que son sus últimas horas, quién es ese hombre, y entonces se vuelven y le dicen, compañero Stalin, ese hombre eres tú. Lo cual tiene un efecto en Stalin efectivamente galvanizador, que él sabe transmitir con un discurso histórico en el cual él no hace referencia a la Unión Soviética, sino a la Santa Madre Rusia. Y apela incluso a las iglesias en la defensa de la Santa Madre Rusia, igual que en 1812, frente al invasor francés. Yo creo que el paso que dio Hitler en términos estratégicos no era erróneo, es decir, era bastante lógico y bastante defendible, y en última instancia lo que pasa es que el invierno se adelantó, no era fácil llegar a Moscú y se quedaron a las puertas, pero también hubieran podido tomar Moscú, y eso, a pesar del valor propagandístico, no hubiera significado nada, porque Napoleón entró en Moscú y la retirada fue espantosa. Y posiblemente uno de los aspectos, yo creo que uno de los pasos del primer Hitler de la guerra, que son pasos acertados, es que en el momento en el que no se entra en Moscú, él se negó al repliegue del ejército alemán. Y eso fue una decisión que luego influyó malamente en el resto de la guerra para Alemania, pero en ese momento sí fue una decisión correcta, porque efectivamente evitó el espectro de la retirada napoleónica y evitó lo que hubiera podido ser el desplome del ejército alemán. El hecho de insistir en mantenerse, en no retroceder, perdieron algunas ciudades en la contraofensiva de diciembre del 41, efectivamente evitó el desplome del ejército alemán, y eso fue mérito no de los generales alemanes, sino del propio Hitler. Una última cuestión. ¿Tuvieron una aportación militar significativa por parte de ucranianos, bielorrusos, etcétera, los alemanes, los nazis, hay que decir, en su avance ruso, por lo menos tan significativa como la de los nacionalistas de Petlura, o como se diga? Petlura, sí. Que hay algunos libros, por ejemplo, el maravilloso de Chávez Nogales, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que estaba en Kiev, y claro, los nacionalistas antisoviéticos, los blancos, podríamos decir, de esas nacionalidades, que ahí sí lo eran, bueno, pues claro, eran una pesadilla para los bolcheviques. Sí, los ucranianos sí hubo mucha colaboración con los nazis, no solamente en la lucha contra el Ejército Rojo, sino en el exterminio de los judíos. Es decir, uno de las cosas que llama la atención, pero cuando hablas con supervivientes es lo que suelen comentar, es que los ucranianos, los polacos o los letones eran peores que los alemanes. Y eso es algo que lo oyes en todos. Es decir, evidentemente los nazis eran unos asesinos, etcétera, pero era terrible la acción de esas poblaciones. No fue el caso de los bielorrusos, no fue el caso de los rusos, etcétera, pero sí fue el caso sobre todo de cierto sector de los ucranianos, de los letones también, y lituanos, y de los polacos. Sí, eso es, y es un elemento que se produce. De hecho, ahora mismo hay una obra de teatro en Madrid que es sobre un episodio que se descubrió hace pocos años en Polonia, que es el exterminio de la mitad de un pueblecito de Polonia, que tenía poco menos de 4.000 habitantes, que durante décadas se pensó que la mitad, que eran judíos, habían sido exterminados por los nazis, y en los años 90, en el curso de una investigación, un escritor polaco descubre que no, que fueron los polacos del pueblo los que mataron a la otra mitad de la población, que eran judíos. Y esta es una obra de teatro basada en la investigación, es un libro muy interesante que se titula Vecinos. Los nazis encontraron mucho apoyo, y posiblemente uno de los grandes errores de Hitler fue el no saber jugar la carta nacionalista.
porque efectivamente sí hubiera habido unidades ucranianas, etcétera, etcétera, que se hubieran sumado al ejército alemán, y Hitler desconfiaba por criterios raciales, eran Untermensch, es decir, eran subhombres o infrahombres exactamente igual que los rusos, y por lo tanto no podían colaborar en el esfuerzo de guerra. Tenemos que dar gracias a Dios de que no se fiara de ellos, sí, porque si no el resultado de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido distinto. En lugar de un campo soviético sería una granja nazi. Sí, totalmente, sí. Bueno, vacaciones. Estaba mirando que Vecinos, la obra de la que habla César, creo recordar que es una de las favoritas a los premios Max. Se llama Nuestra Clase. Nuestra Clase se llama no la es la obra que de digo teatro, pero está basada en Vecinos, que es una novela también de un autor polaco. Son dos autores polacos distintos. El libro era impresionante porque él empieza los estudios para intentar entender cómo fue el Holocausto en una población pequeña. Y entonces era un caso conocido, por la mitad de la población eran judíos y los habían exterminado. Y lo que descubre en el curso de la investigación es que allí los alemanes ni intervinieron, es decir, fue la propia población polaca la que asesinó en masa, los quemó en un granero en el centro del pueblo a la mitad de la población que era judía. Bueno, cambiamos absolutamente de tercio y nos vamos a ir de vacaciones. Bueno, algunos se van a ir de vacaciones, los mayores de 55 años, con viajes al Corte Inglés, Federico. Yo no me voy. Es la Yo suerte. me quedo aquí. Sí, pero podrías acogerte a esta Podría oferta de viajes al Corte Inglés. Podría hacerme de UGT, pero no. Pero yo sé que con viajes al Corte Inglés tú vas a donde te digan ellos, porque te pones en sus manos sin ningún tipo de problema. Yo he estado en Túnez, reconozco que ni me gusta ir a África, no digo vayamos ya a los países musulmanes. No me fío. ¿Qué quieres? No me fío. No me siento a gusto. Pero en Túnez, con el Corte Inglés, me iban llevando y además ellos hablaban en el mostrador, no sea que metieras la pata, porque a veces crees que quedas bien y quedas mal, es gente muy susceptible. Y lo disfruté enormemente, todo Túnez. Te ofrezco otras sugerencias. En Viajes al Corte Inglés también te dicen que puedes, por ejemplo, visitar alguna capital europea. Puedes ir a Lisboa, en Portugal, Viena. Puedes ir a Bruselas, Berlín, Viena ahora, que es ya un clima agradable. Viena es muy bonita. Sí, y además a probar la selva negra, la tarta. La Sacher. Sacher. Sí. Vale, la Sacher. Vale. Pues mira, por ejemplo, vamos a Viajes al Corte Inglés con el carnet de identidad y decimos, tengo más de 55 años, ¿qué me ofrecen? Y ellos nos van a ofrecer, entre otras cosas, el mejor precio garantizado y la garantía de Viajes al Corte Inglés que nos da todo en estas vacaciones para mayores de 55. También hay un número de información, el 902-400-454, 902-400-454 y una página web www.viajeselcorteingles.es que patrocina, como siempre, Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Me alegra enormemente que se mantengan en esa línea de conducta. ¿Con qué música vamos a volver, vamos César? a ir con la marcha de los defensores de Moscú, que es la primera ciudad en la que no pudo entrar Hitler. Bueno, iba a decir primera y última, no. Última y primera. Sí. O sea, allí ya tropezó. Sí. ¿Y tú crees que a la larga eso podría haber sido incluso bueno si hubiera sabido administrar mejor sus tropas, su Yo poder creo que real? podían haber entrado en Moscú, o sea, no entraron al final, pero estuvieron a punto de entrar. Eso hubiera dificultado mucho la resistencia, pero yo no creo que necesariamente por eso el Tercer Reich hubiera ganado la guerra. Entre otras cosas porque la entrada en Moscú la impiden inyecciones masivas de divisiones siberianas. Es decir, la Unión Soviética al final era un pastel demasiado grande para devorarlo. Mira que Napoleón lo dejó Lo advertido, dejó, sí, pero no se atendía a aprende, nadie. no se aprende. Pues volveremos con esa música, con esa marcha de los defensores de Moscú. Es radio.
Da la impresión de que los alemanes y los rusos desfilan igual, pero unos con música y otros sin necesidad, prácticamente cantando y con las botas. Los rusos tienen siempre un punto de cabaret, ¿no? Bueno, yo no sé, gracioso. De lirismo, es otra cosa, sí. Sí, pero tiene ahí como una alegría, una cosa... Alegría triste, oriental. una tristeza alegre. Una cosa diferente, sí. Vodka, etcétera, ¿no? Bueno. Pregunta de ciencia que le formulan a Jorge Alcalde, es un oyente que se llama Michel Gavín y nos ha hecho varias preguntas sobre la Luna. Nos quedamos con una de ellas. Dice, si se han parado a pensar en la tecnología de entonces comparada con la de ahora, en referencia a las veces en las que se subió a la Luna, dice, ahora mismo los americanos no pueden ir y están intentando crear una misión para ir no antes de 2020, recuerda este oyente. Bueno, me parece inocente la pregunta de Michel Gavín. No lo es, tiene mala baba, porque esta es una de los típicos argumentos que suelen aducir los que creen que nunca fue a la Luna para explicar que efectivamente si la tecnología de entonces era tan precaria, ¿cómo es posible que hoy que tenemos cientos, miles de veces más potencia tecnológica, no podamos mandar un hombre a la Luna hasta el 2020, que es lo antes que podemos enviarlo si ahora empezase una misión lunar? Que no creo, porque tal que no como se va a hacer, va la economía barato no, no se va a realizar. Dice, mira, no, la Luna ya estuvimos. Sí, es vamos a invertir en otra cosa. Viajar a la Luna es como construir las pirámides o la Gran Muralla China se hace una vez en la historia de la humanidad. No hay motivos para repetir, volver a construir unas pirámides como las de Egipto. Pues viajar a la Luna es más o menos lo mismo. Se suele decir, y eso es cierto, que la nave Apolo 11, que aterrizó en 1969 en la Luna, poniendo por primera vez un ser humano en el satélite, tenía un ordenador de a bordo que era 100 veces menos potente que un smartphone hoy en día. Hoy tenemos todos en el bolsillo un ordenador 100 veces más potente que la nave Apolo 11. Eso es cierto. Pero salvo ese detalle, el resto de la tecnología de entonces es muy similar a la que tenemos hoy. Se había avanzado muchísimo en tecnología de los materiales, tecnología del combustible, tecnología de navegación, por supuesto. No es muy superior la actual a la de entonces. Puede ser un poco más potente, podemos ir un poco más deprisa, nos puede costar más barato, pero realmente el gran avance se produjo entre 1937 y 1969, desde los primeros cohetes V2 hasta las naves Apolo, los cohetes Saturno V que condujeron las naves Apolo a la Luna, y se produjo el gran salto tecnológico que permitió realizar ese sueño que es muy difícil de volver a cumplir. ¿Por qué? Porque se dieron dos condiciones que ya no se van a volver a repetir. Por un lado, la urgencia histórica de mandar un ser humano a la Luna. Era imprescindible. Porque los soviéticos ya habían mandado una perra. Claro, sí. Y claro, que murió, ¿no? Laika, Sí, claro. Sí, murió en el espacio. No llegó a la Luna, evidentemente, orbitó la Tierra y después haya enviado al primer ser humano al espacio que orbitó nuestro planeta, Yuri Gagarin. Sí. Y los norteamericanos iban siempre detrás en esa carrera. La urgencia histórica impuso que el gobierno de Estados Unidos cediese el 4% de su presupuesto federal a la NASA. Lo ves ahora en perspectiva y dices... Una barbaridad. Hoy en día la NASA recibe el 0,3% del presupuesto federal, que ya es dinero. Y se lo recortan. Sí, y se lo siguen recortando. Y además lo tiene que distribuir entre muchas misiones. De ese 4%, prácticamente la totalidad iba destinada solo al conseguir que un norteamericano fuese el primer ser humano que pisase la Luna. Esto es el 2% del PIB de Estados Unidos en aquella época. Una barbaridad de dinero destinada a mejorar la tecnología aeroespacial. Y claro que lo consiguieron. Lo consiguieron como nunca antes se había hecho un avance de similares características en la historia de la ciencia. Y es muy difícil repetir. Hoy en día ni los norteamericanos estarían dispuestos a votar por un gobierno que cediese el 4% del presupuesto federal a la NASA, ni existe la urgencia histórica de hacer esa misión que no tiene ningún sentido. Pero sí es verdad que aquel proceso se había desarrollado de una manera muy rápida y muy eficaz desde unos rudimentos muy, muy pobres. Los cohetes V-Braun, los V2 de von Braun, costaron $2.000 millones, porque hubo que repetir cientos de veces, tuvo que hacer cientos de intentos antes de conseguir que, pues pudiesen tener cierta perspectiva de éxito. Y con esa experiencia
se fue avanzando muy deprisa posteriormente en la carrera espacial. Los siguientes pasos se dieron de una manera muy rápida, Entonces, muy el veloz. papel de Von Braun, que siempre se ha dicho, no, era un poco la guinda, pero el pastel ya existía. Otro dice, no, era el pastel porque realmente ahí estaban los técnicos. ¿Qué hay de verdad? No, la verdad es que en aquella época no existía la informática. Eso quiere decir que cualquier avance en la tecnología tenía que hacerse mediante pruebas. Y la única manera de probar era tener ingenieros suficientemente capaces de desarrollar un cohete, lanzarlo, fallar, desarrollar en un lapso de tiempo muy pequeño otro cohete similar, lanzarlo, fallar. Hoy en día esto se acorta mucho porque tenemos simuladores informáticos, que insisto, es la única diferencia gorda entre la tecnología de entonces y la de hoy, es que contamos con la informática. No existían los chips en la época de los primeros cohetes, no existían ni siquiera los microprocesadores. Se tuvo que miniaturizar todo porque lanzar al espacio 1 kilo de cualquier tipo de material costaba $20.000. O sea, lanzar toneladas y toneladas era una inversión gigantesca. Se tuvo que hacer un trabajo de miniaturización para poder permitirse el lujo de fallar en las primeras pruebas. Y de hecho, otra de las cuestiones que retrasó un poco el lanzamiento de las naves Apolo fue que, aunque se tenía la tecnología, no se tenía la certeza de que esa tecnología fuese segura para el ser humano. Algo que la Unión Soviética no importaba para nada. Se lanzaban cosmonautas y morían y nadie se enteraba y se podían volver a repetir. Y la misma prueba y error que se hacía en Estados Unidos con los cohetes se hacía con los seres humanos en la Unión Soviética. En Estados Unidos eran algo más escrupulosos con ese tema. Bueno, en ese asunto, además, muchas veces nos lo ha contado César, es el país donde siempre han cuidado más la vida de sus soldados. Sí. Pero vamos, en las guerras mundiales y eso, siempre, además, el buen oficial es el que cuida de sus soldados, no el que los mata a todos y consigue una loma o una trinchera, ¿no? Pues hay un hecho en 1967 que es el fracaso de la misión Apolo 1, que no se llamaba todavía Apolo 1, se llamaba Saturno S-24, pero ese fracaso donde 3 astronautas fallecen antes del lanzamiento porque se incendia la cápsula de lanzamiento y iba a ser el primer paso para las siguientes Apolo, eso retrasa un poco la llegada del hombre a la Luna, que podía haber llegado a lo mejor 2 años antes, se tuvo que retrasar hasta el 69 porque la instrucción del gobierno de Estados Unidos es que se dupliquen todos los sistemas de seguridad y de abastecimiento en vuelo para evitar que exista un accidente que produzca víctimas humanas, ¿no? Entonces, estos datos hacen que se retrase un poquito la carrera espacial, pero la tecnología estaba ya muy avanzada para entonces, hasta el punto de que en la nave Apolo 13, cuando fallan la mayoría de los sistemas, se puede volver sin ningún problema a la Tierra, bueno, sin ningún problema, con bastantes problemas, pero vuelven sanos y salvos a la Tierra porque los sistemas de seguridad estaban muy avanzados para entonces. Lo de la miniaturización necesaria explica por qué, que se puede ver en Washington además, en el museo, el Smithsonian, está precisamente la cápsula en la que un ser aproximadamente humano, pero convertido prácticamente en rana, porque está ahí medio tirado como una rana con los pies y las manos, prácticamente inmóvil, para caber allí en un habitáculo pequeñísimo, rodeado de todo tipo de relojes y tal, no se podía mover. Y algunos de los astronautas pasaron hasta 15 días viajando en alguna de estas naves, o Mercury o Gemini. Las misiones Gemini son muy poco conocidas porque igual que tuvieron mucho impacto las Apolo, como es lógico, y las Mercury, porque eran las primeras, que pusieron a Alan Shepard, el primer norteamericano en el espacio, las Gemini, que son las intermedias, son muy poco conocidas, no tenían un entusiasmo popular que los apoyase detrás, pero es donde se produce realmente el avance para poder maniobrar en el espacio. Antes las cápsulas se enviaban y caían donde podían, pero se empieza a maniobrar con las Gemini. Y estas cápsulas Gemini, pues pasaban 15 días dentro de ellas 2 astronautas sin poderse mover, sin poderse cambiar de ropa, haciéndose las necesidades encima, en unas condiciones absolutamente terribles, para poder avanzar un poco más, un siguiente paso más, en la posibilidad de maniobrar en un vuelo y llevar un ser humano a la Luna. Así que eso no se volverá a repetir. Del mismo modo que no se volverá a repetir que una civilización mande con un barco a remos a través del océano desde Europa a América como hicieron los vikingos, y eso no quiere decir que no existieran los vikingos, o que un ser humano viajase desde Palos de la Frontera y se fuese hasta las Indias en 3 naos de madera y de vela, de palo de mover. Pues eso no se volverá a repetir, no volverá a ocurrir, y eso no niega que existiese la hazaña de Colón. La idea de que vuelva a haber unos reyes católicos en España
parece No se atisban candidatos en el horizonte. Ni perspectiva ni horizonte. O sea, es más difícil eso que lo de palos de mogas. En fin, una pausa antes de irnos a la receta adipesina. Hoy tenemos cazón en amarillo, una de esas recetas que si nos pasamos un poco con la ración, efectivamente, podemos necesitar adipesina. Perder la grasa que se nos acumule en la zona de la tripa. Dos comprimidos por la mañana y a mediodía. Contra la grasa y también contra la retención de líquidos. La fucosantina, la banaba, tal, contra la acumulación de grasa, el té verde, la teína, la cafeína, contra la retención de líquidos. Efectivamente, nada de azúcares, lo pueden tomar diabéticos y lo venden en farmacias, en parafarmacias. Pues muy bien, vamos a ver qué nos cuenta Alberto Fernández. Y yo creo que tendremos tiempo para hablar de un par de series. Vale, venga. Vale. Es Radio. Grave crisis económica, Isabel II anuncia que va a vender una serie de joyas de la corona y que va a dar la mitad de lo que cuestan, de lo que pueda reportar la venta de esas joyas a los pobres. Y en ese sentido, evidentemente, pues el gesto, el rasgo que diría Castelar parece magnífico. Es decir, la reina coge una serie de joyas y además con la mitad me quedo yo del dinero y la otra mitad que se reparta generosamente. Y entonces inmediatamente Castelar escribe un rasgo diciendo, bueno, aquí la gente se ha almibarado escuchando la propuesta de la reina Isabel II y nadie ha reparado en que esas joyas no son de Isabel II, son del patrimonio nacional. Entonces lo que pretende Isabel II pues es una sinvergonzonería. Pretende vender las joyas del patrimonio nacional y quedarse encima con la mitad de lo que pueda sacarse de vender las joyas y luego el resto pues sí entregarlo. De modo que el rasgo es algo absolutamente vergonzoso. Esto provoca inmediatamente una reacción fulminante de Narváez, que es el presidente del gobierno, que destituye a Castelar de su cátedra, lo cual provoca inmediatamente una revuelta universitaria porque hay una serie de colegas de Castelar que amenazan con dimitir y porque además, sobre todo, se organizan una serie de manifestaciones que van a culminar en la noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865, la noche de San Daniel, en la que el ejército reprime a los manifestantes y se produce un fenómeno que se va a producir prácticamente hasta los guardias de asalto cuando se crean en 1931 con la Segunda República. Y es que como no existían instrumentos adecuados de represión de algaradas, como son las porras, las bolas de goma, etcétera, a la hora de acabar con las manifestaciones se recurría a echarse a la cara el fusil y disparar, o de utilizar los sables, con lo cual lo que podían haber sido unos heridos y magullados acababan siendo muertos, que fue lo que pasó la noche de San Daniel. Cada muerto es un entierro y una familia, una nueva manifestación, y una búsqueda de venganza, exactamente. Etcétera. Cuando se produce la noche de San Daniel, esto tiene unas consecuencias tremendas. Por ejemplo, Alcalá Galiano del disgusto muere de una apoplejía. Los catedráticos de la Universidad Central deciden dimitir prácticamente en bloque para no tener que sustituir a Castelar, y Narváez finalmente se ve obligado a dimitir y abandonar el gobierno. Es verdad que O'Donnell inmediatamente restituye a Castelar a su cátedra, pero Castelar, que estaba en lo suyo, tanto en enero como en junio de 1866 se suma a los pronunciamientos progresistas contra Isabel II, con lo cual se coloca en una situación difícil. Llega a salvar la vida, curiosamente, por la intercesión de dos mujeres. Una era Carolina Coronado y la otra, paradójicamente... Carolina Coronado de Perry. Sí. Y paradójicamente Isabel II, pero como sobre él pesa una condena de garrote vil, pues no tiene más remedio que exiliarse. Y durante 2 años, de 1866 a 1868, Castelar, que dijo que eso fue su gran escuela de la vida, se dedica a recorrer países europeos, se dedica a conocer a gente muy entretenida, como debía ser Gambetta o Víctor Hugo, y se dedica también a colaborar con una serie de publicaciones hispanoamericanas, pues más que nada para intentar ganarse la vida después de que había perdido la cátedra. Pero claro, en 1868, cuando se produce el pronunciamiento contra Isabel II, uno de los primeros que está en la fila, obviamente, es Castelar. De modo que, por responderlo, efectivamente sí tuvo mucha influencia en lo que se ha dado en llamar la noche de San Daniel, que yo creo que reproduce bastante bien Galdós en uno de sus episodios nacionales.
y ya es más indirecta su participación en la caída de Isabel II. Yo creo que la monarquía de Isabel II acaba cayéndose porque se va vaciando de contenido y se va erosionando de legitimidad. El rasgo evidentemente contribuyó a erosionar esa sensación de legitimidad de la monarquía de Isabel II, pero la monarquía de Isabel II la verdad es que se había ido vaciando ya misma de legitimidad y acaba cayendo además de una manera tonta, como suelen caer las monarquías aquí en España, y es cuando nadie lo piensa. Es decir, Isabel II está veraneando en San Sebastián y de pronto se produce un pronunciamiento y decide que lo más prudente es pasar la frontera. Hay que decir que los Borbones nunca han resistido mucho frente a pronunciamientos y cosas de ese tipo. No, pero estructuralmente los mismos, sí. Bueno, vamos con la pregunta. El origen de estos dichos también son una pregunta que pueden enviar nuestros oyentes a nuestro correo electrónico. Efectivamente, historia@eslamanana.com. Empezamos con Historia Española, entonces. Sí. Dice Julián Jimeno Casado. Según parece, Emilio Castelar escribió un artículo que se titula El rasgo, que inspiró a Zola su célebre Yo acuso. Me gustaría saber, dice Julián, qué relación tuvo con la noche de San Daniel y si ambos, tanto el artículo como la tal noche, tuvieron tanta importancia en la caída de la reina Isabel II. Bueno, empecemos por el rasgo, porque ese artículo leerlo poco, pero contarlo, interpretarlo en muchos sitios... Tiene bastante. Bueno, vamos a ver, yo tengo dudas de que el rasgo influyera en el Yo acuso de Emilio Zola, siquiera porque hay 40 años de distancia entre uno y otro, pero sí es verdad que lo más parecido al Yo acuso, periodísticamente hablando, en la historia de España sería el rasgo. Emilio Castelar había fundado en 1864 un periódico que se llamaba La Democracia, y era un periódico en el que continuamente le estaban censurando y le estaban multando los artículos. O sea, era prácticamente escribir uno e inmediatamente o se censuraba o se multaba. Y el rasgo, que es un artículo que aparece el 24 de febrero, es un artículo que efectivamente hizo mucho daño a Isabel II. Bien es verdad que la situación de la monarquía isabelina estaba deteriorada. ¿Por qué? Pues porque en una situación de gran... En Es la Mañana de Federico, preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, se casó Moreno. Y dijo que, bueno... César Vidal, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Jorge Alcalde, bien hallado. Pues muy buenos días, y me recuerda esa frase como la acababa mi abuela. Era bueno, se casó Moreno, malo, se volvió a casar. Anda. Así que ahí tenía un... No conocía yo esa segunda parte. Yo tengo otra segunda parte en mi pueblo. Se decía, bueno, se casó Moreno con una gitana que tiene las tit como una campana. El pueblo llano, que es que en Teruel somos así, o sea, tenemos ese rasgo de nuestro carácter que es un tanto explosivo. Como llevamos ahí desde el siglo XIV con los mismos que llegaron desde Navarra y La Rioja, y ahí nos hicimos fuertes en aquellos montes. Yo creo que está la misma población que entonces, con algunas bajas pocas y algunos nacimientos menos,